Bien, chicos, pues vamos a realizar este problema, como les había comentado, sobre trabajo y energía, pero ahora en un plano inclinado. Bien, ya o sea, nos vienen directos las preguntas junto con la información y nos ponen, ¿cuánto trabajo realiza una fuerza horizontal al plano de 80 newton sobre un bloque de 10 kilogramos cuando la fuerza de 80 newton empuja el bloque 7.5 metros hacia arriba por un plano con coeficiente de 0.3 e inclinado en 15 grados? Nos preguntan también, perdón, aquí está el problema completo. Nos preguntan también cuánto trabajo es efectuado por la fuerza de gravedad, es decir, por el peso sobre el bloque durante este desplazamiento. ¿Cuánto trabajo es realizado por la fuerza de fricción? Y ahora, suponiendo que el bloque parte del reposo, ¿cuál es la rapidez del bloque después de este desplazamiento? Y finalmente nos preguntan que calculemos la aceleración del sistema y mucha atención aquí, nos dicen que encontremos los resultados utilizando el teorema del trabajo y la energía, ¿ok? Esto es clave porque, como les comenté rápidamente, hay otra manera de encontrar estos resultados mediante los diagramas de cuerpo libre y las fórmulas de cinemática. Bien, primero que nada, pues necesitamos realizar el diagrama de cuerpo libre de este objeto. Y bueno, primero visualicemos que se trata de un plano inclinado, ¿verdad? Entonces, es un objeto que sube a lo largo de un plano inclinado en 15 grados. Este es el bloque, tiene una masa de 10 kilogramos y sube por esta pendiente gracias a esta fuerza de 80 newton. Nos hablan de que hay un desplazamiento de 7.5 y que el coeficiente de fricción entre la superficie del plano y el objeto es de 0.30. Bien, lo primero, como lo hemos hecho, hay que trabajar en el diagrama de fuerzas y obtener pues el valor de las fuerzas que necesitamos. Entonces, diagrama de fuerzas en plano inclinado, va inclinado. Muy bien. Eje X y perpendicular el eje Y. Vamos a poner las fuerzas que están actuando. Pues está primero la fuerza de 80, que es horizontal al plano. Esta es la fuerza F de 80. Va a estar también la fuerza normal, que es perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Sí, bueno, el eje de las X coincide con la inclinación del plano. La fuerza de fricción, si el desplazamiento, a ver, vamos a dibujar el desplazamiento acá arriba, si el desplazamiento o el movimiento es hacia arriba, la fuerza de fricción va 180 grados en sentido contrario, fuerza de fricción, y el peso, recordemos que el peso va hacia abajo siempre, hacia abajo siempre. La inclinación de 15 grados, ya habíamos comentado que iba a estar entre el peso y el eje de las Y, aquí van a estar los 15 grados. Este peso sabemos que va a tener sus respectivas componentes. Aquí, recordemos, marcamos una línea en 90 grados para encontrar la componente en X del peso y la componente en Y del peso. Fíjate bien, cuando un objeto está subiendo por un plano, el peso en X va hacia atrás. Entonces, el peso, digamos, se opone al movimiento. Es decir, entre más pesado, más difícil subir una pendiente. Si estuviésemos hacia abajo, el peso en X favorece el movimiento, ¿sí?
nos acelera más, entre más pesado va a ir más rápido. Bien, entonces, el diagrama de cuerpo libre, bueno, a partir del diagrama vamos a obtener la sumatoria de fuerzas, porque si te fijas, nos van a preguntar cuánto vale el trabajo que realiza la fuerza F, la fuerza de fricción y el peso. Entonces, necesitamos calcular las magnitudes de esas fuerzas para poder calcular el trabajo que realizan. Voy a plantear la sumatoria de fuerzas. En X tenemos estas tres fuerzas y en Y, perdón, en Y tenemos la fuerza normal menos el peso en Y. Fuerza normal menos el peso en Y. ¿Ok? Para el inciso A ya tenemos la fuerza de 80. Para el inciso B, el peso tenemos la masa, entonces el peso es fácil encontrarlo, masa por gravedad. Para el inciso C, necesitamos la fricción. Necesitamos saber cuánto vale la fricción. Conocemos cuánto vale el coeficiente de fricción, pero no sabemos cuánto vale la fuerza de fricción. Recordemos que la fricción es mu por fuerza normal. Bueno, entonces de una vez me adelanto y voy a calcular cuánto vale la fuerza de fricción. Necesito saber cuánto vale la fuerza normal. Bueno, aquí identifico que la fuerza normal es igual al peso en Y. Y entonces la fuerza normal, el peso en Y, recordando los problemas que vimos de plano inclinado en dinámica, el peso en Y, a ver, así rapidito, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este cateto de aquí es WY y es el cateto adyacente a los 15 grados. Como es el cateto adyacente, quiere decir que el peso en Y es peso coseno del ángulo. Peso coseno del ángulo. Entonces, bueno, la fuerza normal va a ser el peso es 10 por 9.81 por el coseno de 15 grados. Esto me va a resultar una magnitud de 94.66 Newton. ¿Okay? Eso es lo que vamos a considerar como la fuerza normal. Y ya con la fuerza normal vamos a calcular la fuerza de fricción multiplicando por 0.3, 0.30 la fuerza normal. Fuerza normal, el mismo valor que se queda en la calculadora, lo multiplico por 0.30 y me da esta magnitud para la fuerza de fricción. Vamos a aprovechar también a escribir el valor del peso. Peso es masa gravedad. Peso va a ser 10 por 9.81. Entonces, peso va a ser igual a 98.1 newton. ¿Sí? Porque voy a necesitar esto en el inciso C, perdón, B, este en el inciso C. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a pasar a una siguiente diapositiva para resolver los primeros incisos. Bien, me traje ya a esta diapositiva el diagrama de cuerpo libre y los datos de las fuerzas que calculamos. Y entonces calculamos en el inciso A, me dicen el trabajo que realiza la fuerza. Es la fuerza de 80 newton que va a multiplicar al desplazamiento de 7.5 por el coseno de un ángulo. Entonces, me voy a traer para acá el vector de desplazamiento para poder encontrar el ángulo entre los vectores de fuerzas y el vector de desplazamiento. Entonces, veamos, entre la fuerza de 80 newton
y el desplazamiento que va en esa misma dirección, ¿qué ángulo hay? ¿Hay algún grado de diferencia entre esos dos? No, ¿verdad? Entonces aquí corresponde 0 grados, ¿ok? Fíjate que no importa que estemos inclinados, se mantiene 0 grados porque van en la misma dirección. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de 80 newton sería 600 joules. Bien, en el inciso B me dicen cuánto trabajo es efectuado por la fuerza de gravedad, es decir, por el peso. Trabajo del peso es peso, desplazamiento y el coseno del ángulo. El peso ya lo habíamos calculado en la diapositiva anterior, 98.1 por el desplazamiento de 7.5 y el coseno de un ángulo, ¿ok? Mucho ojo aquí, esta es una parte nueva que no habíamos visto. El ángulo que hay entre el desplazamiento, a ver, lo voy a remarcar aquí en rojo, el desplazamiento y el peso. Fíjate bien, el peso lo estoy remarcando aquí en rojo. Entre estas dos flechas, ¿qué ángulo hay? Entonces, me tengo que dar toda la vuelta para acá. ¿Qué ángulo es ese? Lo podemos calcular de varias maneras. Aquí lo que nos da la pauta es el ángulo de 15 grados. Pues ya sabemos que en cada cuadrante hay 90 grados, entonces este pedacito de aquí sabemos que son 75 grados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para calcular este ángulo? Pues una opción es decir, 180 grados más 75. Esa es una opción. O bien, nosotros sabemos que en el eje de las Y hacia acá abajo tenemos 270 grados. Entonces podemos hacer 270 menos 15 grados. Menos 15 grados. O inclusive de 360 restarle 90 y luego 15. Hay varias opciones y pues vamos a llegar al mismo ángulo, inclusive aunque utilicemos el ángulo negativo, nos va a dar el mismo valor del coseno. Y entonces, haciendo cualquiera de estas dos operaciones, el ángulo que hay entre el vector desplazamiento y el vector del peso es de 255. Y entonces ya podemos calcular el trabajo del peso. Coseno 255. Muy bien, nos da un trabajo efectivamente negativo, lo que comentábamos al inicio. Cuando voy de subida, el peso se opone al movimiento, va hacia atrás. O sea, imagínate que tú vas empujando una caja o un carro arriba de una pendiente. Tú sientes que el peso del carro y tu propio peso no te están ayudando a avanzar. Eso implica un trabajo negativo, ¿de acuerdo? Si fuésemos de bajada, nos daría un trabajo positivo el del peso. Bien, y continuamos con el trabajo de la fuerza de fricción. Este ya lo hemos calculado anteriormente. Valor de la fuerza de fricción. Recuerda que es la cantidad de Newton, no nada más el 0.30, sino que fue 0.30 por la fuerza normal. Y va a ser el coseno, ya lo hemos visto, de 180. Entonces aquí me va a dar un trabajo que ya sabemos también que nos debe de dar un valor negativo que resulta menos 212.985 joules. Muy bien, entonces ya tenemos aquí los primeros 3 incisos de este problema. Bien, pasemos al inciso número D y E. Dice en el inciso D, suponiendo que el bloque parte del reposo, vamos a poner velocidad inicial 0,
Nos preguntan cuál es la rapidez del bloque después del desplazamiento. ¿Cuál es la rapidez del bloque después del desplazamiento de 7.5? ¿Ok? Entonces, bien, ¿qué podríamos hacer? Igual como en el problema anterior, nosotros pudiéramos decir, pues calculo la aceleración y ya voy a tener 3 valores de cinemática, los meto en una fórmula y me da la velocidad. Y sí, se puede realizar, pero nos dice en la instrucción del problema que realicemos los cálculos utilizando el teorema del trabajo y la energía. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El teorema del trabajo y la energía, ya lo habíamos comentado, que es el trabajo total o el trabajo neto es igual al cambio en la energía cinética. ¿A qué es igual el trabajo total? Dijimos, el trabajo total es igual a la suma de todos los trabajos. En los incisos anteriores calculamos estos 3 trabajos. Aquí lo único que nos falta analizar es el trabajo de la fuerza normal. En este caso, ¿qué es lo que vimos? Que la fuerza normal y el desplazamiento, recordemos que el desplazamiento está sobre este eje en la misma dirección que la fuerza, entre la fuerza normal y el desplazamiento hay un ángulo de 90, por lo tanto, coseno de 90 nos va a dar 0. El trabajo, como quiera lo voy a apuntar aquí, el trabajo de la fuerza normal sería 0 joules. No voy a hacer ya el cálculo, ¿ok? Simplemente lo corroboro. Es 90 grados, no lo voy a calcular porque me va a dar 0. Pero entonces el trabajo total, pues va a ser, vamos a sumar el trabajo de todas las fuerzas. Podemos poner la de la fuerza normal si quieres para evitar confusiones, como quiera vamos a sumar 0 y pues vamos a efectuar la suma para ver cuánto nos resulta el trabajo neto. Y esto es igual a 196.589 joules. Muy bien, entonces este es el trabajo total. Es bien importante este valor, los signos, recuerden, los signos siempre nos hablan. ¿Qué es lo que significa? Que efectivamente el bloque está subiendo, que esta fuerza de 80 o sea, efectivamente es suficiente para poder desplazar el objeto hacia arriba. Si en algún problema este trabajo total te llega a resultar negativo, ¿qué es lo que quiere decir? Que en realidad el desplazamiento no estaba haciendo hacia arriba, sino en sentido contrario, hacia abajo. Y bueno, aquí lo único que habría que hacer, en dado caso que se dé esa situación, es hacer un ajuste en los signos para decir que el desplazamiento está sucediendo hacia abajo. Podemos simplemente cambiar nuestra referencia de que hacia abajo es positivo. Bien, ahora, con el trabajo total, recordemos que esto es igual al cambio de la energía cinética y que la energía cinética, el cambio de la energía cinética es la final menos la inicial. En el caso de la energía cinética inicial, nos dice que supongamos que parte del reposo. Ya sabemos que la energía cinética depende de la velocidad. Por lo tanto, este valor se hace 0. ¿Qué es lo que voy a tener? Que el trabajo total simplemente me va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado y sustituyo los datos que me dan. Trabajo total, el que acabamos de calcular, 1/2 de la masa, que recordemos que era 10, y así es como voy a obtener la velocidad final. Puedo hacer de una vez esta división, ya con los despejes, cómo nos quedaría los datos, así de esta manera, entre 5, y a ese valor que nos da 39 le sacamos
raíz cuadrada. Y bien, entonces la velocidad final resulta que es 6.27 metros sobre segundo. Y entonces esta es la respuesta del inciso D. Para el inciso E tenemos varias opciones. Podríamos calcular la aceleración del sistema desde acá. Ya sabemos cuánto vale la fuerza, lo podemos calcular, masa, gravedad y el seno de 15 grados, ya sabemos cuánto vale la fuerza de fricción, podemos despejar la aceleración. O bien, pues ya teniendo la información de la velocidad final, en el inciso E, sí tenemos que acudir siempre a cinemática o a dinámica. No lo vamos a calcular con el teorema del trabajo de la energía, pero sí estamos tomando la velocidad final que nos da el teorema del trabajo de la energía. Entonces, a estos datos, yo ya sé cuánto vale la velocidad final. Y entonces, lo voy a volver a apuntar. Desplazamiento. Y yo quiero encontrar aceleración. ¿Qué fórmula es? No tenemos tiempo, por lo tanto, es la fórmula de los cuadrados. Esta se utiliza muchísimo, muchísimo en este tipo de problemas. Voy a encontrar la aceleración, voy a hacer ya el despeje directo que hemos hecho varias veces paso a paso. Sustituyo datos, velocidad final al cuadrado. La velocidad inicial vale 0, no la escribo. 2 por el desplazamiento y entonces me da una aceleración de 2.621 metros segundo cuadrado. Bien, y es el final del problema, ¿ok? Cualquier duda, ya saben cómo contactarme y nos vemos en la siguiente sesión.